Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Hoy damos gracias a Dios por su gracia. Hoy damos gracias a Dios por habernos permitido abrir nuestros ojos y hoy disfrutar un día más. Tener el privilegio de disfrutar esa familia, ese empleo, ese estudio, esas vacaciones para los que están de pronto en vacaciones. Bueno, la salud, las fuerzas, el vigor, los dones, las capacidades. Definitivamente, en vez de quejarnos, tenemos mucho que agradecer. Así que, bienvenidos a Tu propósito en mí. Esposo, hoy tenemos un proverbio para reflexionar. Lo encontramos en Proverbios capítulo 12, versículo número 2, y dice así: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. La Nueva Traducción Viviente dice así: el Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. Pero gloria a Dios, porque ese es el consejo. Nos toca inclinarnos a lo bueno. ¿Y quién nos enseña a hacer lo bueno? Cristo a través de su palabra. Esposo, y mira que hay algo bien importante acá, y es que no es solamente la persona que hace lo malo, porque es que dice los que traman el mal, los que andan con malos pensamientos, porque es que una persona, antes de llegar al hecho de hacer algo malo, ¿dónde nació eso? En el pensamiento. Dice la palabra también en Proverbios, tal cual es el hombre en sus pensamientos, así es él. Recordemos que los pensamientos son parte de nuestra alma. El alma tiene tres funciones, que son pensamientos, emociones y voluntad. Por eso nuestros pensamientos siempre tienen que ser los correctos. Filipenses 4:8 dice la palabra del Señor: en todo lo bueno, en todo lo santo, en lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensemos solamente lo bueno. Lo negativo se lo entregamos a Dios, le decimos que lo desarraiga de nuestra vida y nos llenamos de la gloria de Dios hasta en nuestros pensamientos, porque como pensemos, así vamos a ser realmente nosotros. Hoy oramos para que Dios te bendiga, que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu vida, sobre tu casa, que Dios cumpla su propósito en ti, que seas lleno del entendimiento y del conocimiento de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, esposita y mis amados hermanos. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es seguir edificando nuestra vida a través de la palabra. Y estamos estudiando precisamente Primera de Pedro capítulo 4, donde nos invita a tener una buena conciencia. Y cuando llegamos al versículo 6, nos da la razón por la cual el Evangelio es predicado. El Evangelio no es como para perder el tiempo, como para pasar el tiempo. No, el Evangelio es con un propósito muy específico, y es traer vida, la vida del Espíritu, la vida que Cristo ganó por usted y por mí en la cruz del Calvario a través de su predicación. Leemos ese texto y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. ¿Qué es una persona sin Cristo? Es un cadáver andante, es un muerto. Por eso Dios determinó dar vida a los muertos a través del conocimiento de la verdad, a través de su preciosa palabra. Usted y yo somos afortunados cuando podemos percibir el amor de Dios edificándonos a través de su palabra. Primera de Pedro 4:6 es un pasaje que puede parecernos extraño, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Ahora podemos hacer una pregunta: ¿cómo comprender este texto? ¿Quiénes son los muertos a quienes se les predicó el Evangelio?
Veamos cómo el contexto inmediatamente anterior nos ayuda a ver a qué se refiere el apóstol Pedro. Pedro nos anima en los versículos anteriores a estar dispuestos a sufrir por la fe, si así lo determina Dios, si así lo dispone Dios para nuestras vidas, viviendo en respuesta a su amor y siguiendo el ejemplo de Cristo a medida que hacemos su voluntad. El mundo se escandaliza y nos insulta por nuestra forma de vivir distinta a la de ellos. Pero ellos darán cuenta a aquel, cuando habla de aquel está hablando con mayúscula, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice en el versículo 5. La realidad del juicio venidero es tan seria que en el versículo 6 se explica que esta es la razón por la que el Evangelio es predicado. Presta atención a la conexión de las ideas, porque debido al juicio mencionado, con este fin fue predicado el Evangelio a los muertos. En otras palabras, el Evangelio fue predicado incluso a gente que está muerta, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, lo cual significa en esta vida, según 1 Pedro 4:3, puedan vivir en el Espíritu, es decir, sean liberados del juicio, libertados del juicio. Como en el resto de la Biblia, alguien que vive en el Espíritu es alguien que ha creído en el Evangelio. Por eso la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Esposo, y es que cuando tú lees esta misma porción bíblica, en la Nueva Traducción Viviente dice así en el nombre de Jesús. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre por Dios en el Espíritu. Oiga, qué tremenda palabra esta, porque es que nosotros entender que nosotros somos esos. Nosotros éramos personas perdidas en Cristo Jesús. Éramos personas que estábamos muertos y perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos y apartados de todo lo que era bueno de la comunión con Dios. Estábamos apartados. Vivíamos en borracheras, vivíamos en fornicaciones, en idolatrías. Nuestra fe la poníamos en el agüero, en el horóscopo, en imágenes. Nuestra fe no estaba puesta directamente en Dios. Nuestra fe estaba puesta en un montón de cosas, pero no en Dios. Estábamos muertos. ¿Qué es muerto? Muerto, algunos dirían, pero ¿cómo así? No, yo no estoy muerta, míreme, acá estoy caminando vivita. No, es que estar muerto, cuando la palabra está hablando acá de muertos, está hablando de estar separados, separación. Es que muerto es eso. La muerte es una separación del alma con el cuerpo, espíritu, alma. Y cuando nos morimos, el espíritu vuelve a Dios. Mi alma es la que se salva, la que se condena, y mi cuerpo queda en esta tierra. Cuando alguien se muere, lo que está ahí es el cuerpo de la persona, pero ese cuerpo ya no le pueden hacer nada definitivamente. O sea, ya no hace nada a esa persona. Si lo pellizcan, si lo muerden, si le hacen cosquillas, no, es un cuerpo completamente inútil, no sirve para nada. Un muerto nada es, dice la palabra del Señor. Ya esa alma de esa persona ya pasó a la eternidad y ya está esperando qué pasa después del juzgar los vivos y los muertos. O sea, todos vamos a ser juzgados un día delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros ahora estamos llamados, estábamos muertos sin Cristo, ahora por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, ahora es un hijo de Dios, dice la palabra. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que el que ahora ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Jesucristo es el Señor de su vida, esa persona ahora es un hijo de Dios, y ahora no estamos llamados para vivir como se vive en esta carne, en la corriente de este mundo, en cosas que a Dios no le agradan, sino ahora estamos para vivir para Cristo, para Dios, por el Espíritu, en el Espíritu. Esta vida cristiana no se puede vivir en la carne. Esta vida cristiana no se puede vivir bajo las emociones, bajo mis propios conceptos. No, esta vida cristiana se debe vivir solamente bajo principios bíblicos. Es la única forma en que podamos agradarle al Padre Celestial. Es por ello que usted y yo hoy debemos
clamar delante de Dios y decirle, Señor, gracias, porque en esta hermosa oportunidad tú nos das, Señor, el consejo más importante que quizá pudiéramos recibir en nuestra vida, Señor, es que para poder salir de la muerte espiritual, tenemos que imprescindiblemente aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Papá, hoy reconocemos que hemos pecado, que hemos andado en nuestros delitos y pecados, que hemos sido cadáveres andantes, pero que hoy te recibimos como el único Señor de nuestra vida, el que murió para darnos a nosotros vida, vida eterna, vida en abundancia. Hoy te aceptamos como el único que murió en la cruz del Calvario. Nadie más nos puede dar vida, porque la única sangre que clasificaba para expiar nuestro pecado fue la sangre de tu Hijo Jesús. Hoy te damos gracias porque hoy recibimos la vida, Señor. Éramos muertos, ahora por aceptar a Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna. Señor, muchas gracias por esa vida que tú nos das a través de tu Hijo Jesús. Amén, amén, mis amados, que el Dios de los cielos hoy te bendiga mucho más con tu familia, en tu entrar y en tu salir, que bendiga tus finanzas, que bendiga tu salud, que bendiga tu hogar, que bendiga tu entrar y tu salir en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.